Este lunes 7 de septiembre. Ya llegó la primavera. No, todavía no. Pero nos vuelve a acompañar el instructor en filosofía práctica Rubén Merlino para seguir profundizando acerca de la Atlántida, mito o realidad. ¿Por qué hay tantas tradiciones en las antiguas civilizaciones sobre su existencia? ¿Qué otros mitos nos hablan sobre un pasado legendario del ser humano? ¿Por qué la Atlántida cambiaría toda nuestra concepción del ser humano y la historia? Bueno, bien, ya está con nosotros nuevamente, ¿cómo por cuarta vez por ahí? Creo que sí. Exactamente por ahí. Don Rubén Merlino, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias una vez más por la invitación y bueno, continuaremos con este apasionante tema, a ver hacia dónde navegamos. Ajá, te vi con ganas de preguntar una cosa, ¿no? No, nada, yo comentar eso, que estuve escarbando en el jardín de casa a ver si encontraba, porque me fui con tantas ganas de... Pero no. ¿No apareció nada? No, y mira que como estoy cerquita de la playa, digo, Sí, bueno, sí. está por ahí. ¿Te imaginas? Está cerca de Atlántida, pero... Pero, bueno. ¿dónde fue? ¿Fue aquí en Uruguay, en algún lado, que alguien escarbando encontró lingotes de oro o encontró algo? Eso fue hace un montón. No, eso pasó el año pasado. No, hace poquito, sí, es verdad. ¿Sí? Y lo que pasa es que no se los pudieron quedar porque era patrimonio del país. No sé, sí, es verdad. Encontraron, sí, lingotes de oro, pero no pudieron hacerle usufructo, no pudieron sacarle provecho y lo tuvieron que... Pero un usufrutito, por lo menos. Bueno, volviendo al tema de la Atlántida, ¿no? ¿Es Atlántida o Atlantis? Porque hay gente que se le decimos Atlántida, Atlantis. ¿Está bien de las dos maneras? Sí, Atlantis entiendo que es la versión en inglés de Atlántida. Bien. Bueno, nada, y nos contabas la vez pasada los misterios que nos trae esta antigua civilización. Y ahora, no sé, veí que trajiste un montón de material y de cositas nuevas. Traje algunas cosas así para ver algunos de los enigmas. Vamos a hacer una especie de resumen para ver dónde nos centramos, como esto como en las series, vieron que dice previamente en... Bueno, ¿por dónde te gustaría empezar, Rubén? Arrancamos por ahí, un poco recordando que este enigma de la Atlántida es uno de los más grandes de la historia y que aún sigue dando muchas futuras investigaciones y las seguirá dando hasta que se encuentre o no, pero haya algo definitivo. Y evidentemente, como gran enigma de la humanidad, algo que lo define como enigma es que continuamente surgen cosas que uno dice, ¿y esto será o no será? Porque ahí muchas veces es lo que alimenta una y otra vez el mito, porque si no se encontrara nada nunca, el mito quedaría olvidado, pero no diría yo año a año, pero sí quizás década a década surgen nuevas investigaciones al respecto de misteriosas tradiciones, porque se encuentra algún antiguo papiro, alguna antigua tablilla sumeria o algunas veces algún resto arqueológico enigmático, y esto vuelve a decir, che, ¿no estará por acá la Atlántida? Y así es que, como decíamos en la columna pasada, se ha buscado en muchísimos lugares del planeta, porque cada vez que se encuentra un enigma que está asociado con fundamentalmente una población o algún mito que dice que acá hubo seres humanos donde no debería haberlos, porque algo interesante de la historia y algo que quizás sea bueno reflexionar a la hora de entender algunas de las ciencias es que cuando nosotros a veces hablamos de ciencia o de teorías científicas, pensamos que como que ya todo está demostrado, ¿no? O sea, pensamos como una teoría como si fuera la física o la matemática o algunas ciencias más de las que llamamos formales, ¿no? Que uno dice, bueno, esto está demostrado matemáticamente o científicamente. Pero en el área de las ciencias, vamos a llamarle sociales, humanas, las teorías son mucho más difíciles de demostrar, porque uno no puede hacer una ecuación matemática. Claro. Entonces se tiene que basar en restos que se encuentran y en base a eso generar una teoría, es decir, generar una especie de hipótesis. Bueno, yo considero que esto pudo haber venido por acá. Por ejemplo, un caso típico es el poblamiento del mundo, o sea, del ser humano a través del mundo, o sea, cómo fue migrando, si es que surgió en África o no.
y hacia dónde fue y cómo llegó, por ejemplo, cómo llegó a América. ¿Ah? Y esas teorías son en un principio una hipótesis, ¿no? Bueno, vamos a suponer que cuando, por ejemplo, la población de América, ¿no? Cuando estuvo en un periodo de glaciación, que como hablábamos la charla pasada, había un nivel del mar, estaba mucho más bajo, y había posibilidad de pasar por el famoso estrecho de Bering, allá al norte de la unión, digamos, entre Alaska y Rusia, ¿no? Y bueno, que venimos caminando ahí, los seres humanos, pasamos de una zona que estaba más o menos linda, pasamos por el frío atroz, ¿no? Porque había y generaciones, ¿no? Porque no es que se tomaban una especie de tren o algo ahí. No es que caminaban y llegaban un día para el otro. Claro, ¿sí, no, vos créeme que, hijo mío, que hay que seguir por acá, que vamos a encontrar algo, pero mi abuelo dijo que iba a ser así y cada vez hay más frío, ¿no? O sea, porque iban cada vez más al norte. Y después entraban a bajar, yendo hacia el sur y bueno, llegarían a América. Eso evidentemente es una de las posibles teorías en base a, evidentemente hay algunas evidencias que sostienen eso. Pero son evidencias. Mañana encontramos una nueva evidencia y ya se patea el tablero, ¿no? Claro. Que es lo que, por eso comentábamos algunas de estas, las investigaciones o los hallazgos que ha habido en los últimos 50 años con civilizaciones muy, muy antiguas, como mencionamos Caral, siempre la menciono acá porque realmente ha sido un gran enigma encontrar una civilización de 5.000 años en Sudamérica, o sea, al nivel de... Sí, que hasta el momento no se tenía registro de una civilización tan antigua en Sudamérica. Exacto, entonces eso dice, bueno, ¿qué pasó acá? O investigaciones que hay sobre si algunos huesos de lo que se llamó la megafauna, aquellos animales muy grandes que había, como el famoso, que parece como un tatú mulita gigante, que lo hemos visto muchas veces, el gliptodonte, exacto. Pensé que tenía que ver con el tatú carreta. El tatú carreta, sí, está relacionado, pero que eran animales muy grandes que se extinguieron hace unos 10.000 años y se han encontrado algunos restos, incluso se hicieron investigaciones acá de esos animales, no particularmente el gliptodonte, otros, que algunos huesos podrían tener algunos vestigios de que haber sido o usados para alimentación humana. Y de eso hubo investigaciones de uno de los doctores en paleontología acá en Uruguay, y se hicieron varios estudios, pero claro, ¿a qué se llega? Que bueno, sí, podría ser, pero como que hasta ahí tenés eso, o sea, hasta que no se encuentre otra cosa, como que, pero tenemos que echar para atrás toda la población de América, por eso vamos a esperar, ¿no? O sea, claro, como que... Y también cuesta como invertir, hablando económicamente, ¿no? O sea, los investigadores, en algo seguro, decir, bueno, realmente vale la pena. O también puede haber, yo qué sé, intereses de por medio de decir, bueno, no, capaz que ahora esto no conviene sacarlo a la luz. Pero con respecto a la Atlántida, o sea, realmente se tiene, o sea, mucha importancia encontrar esa civilización, porque resolvería muchos enigmas que se tienen encontrando este tipo de evidencias sueltas, ¿no? Sí, evidentemente que la Atlántida sería una especie de un gran cisma en toda la historia, porque hablar de que hace muchos miles de años hubo una civilización de alto desarrollo tecnológico que después desapareció, o sea, nos haría correr evidentemente toda la historia. Por eso hoy vamos a charlar un poquito de eso y bueno, por eso es importante un poco ubicarnos en que no es que todo esté demostrado, y que sobre todo en estas ciencias humanas, en la medida que se van haciendo hallazgos, es que se va reajustando un poco, ¿no? Creo que comentábamos la charla pasada que se han encontrado restos de algunas civilizaciones en Turquía, en la zona de Turquía, de Asia Menor, que tienen hasta 10.000 años de antigüedad, y son de los primeros templos que hay, los primeros lugares sagrados. Entonces, cómo eso se va encontrando, ¿no? Y bueno, les traje uno de los grandes elementos que se van encontrando, que han sido siempre y siguen siendo un tema de investigación, son, para que lo busquen los oyentes, las ruinas de Yonaguni en Japón. Traje acá unas imágenes para comparar. Ahí está escrito. Lo letreamos ahí. Y-O-N-A-G-U. No está saliendo. Yonaguni sería... Ahí está, que estábamos con temilla de audio. Sí. Yonaguni es con Y como suena, Yonaguni, así con G-U-N-I. Y bueno, acá trajimos para ver unas pasamos. A ver. Unas imágenes que muestran
una zona que está obviamente ahora bajo agua, que fue un gran enigma cuando se encontró, porque realmente estamos hablando de unas estructuras de roca talladas que se estima que eso, evidentemente, para que sean naturales es extremadamente difícil, ¿no? Y las investigaciones aparentan decir que, bueno, eso pudo haber sido algunas cosas naturales que fueron excavadas cuando no había agua ahí. O sea, cuando el nivel del mar descendió bastante. Eso es lo que te iba a decir, porque no parecen como tan erosionadas y están supuestamente en el fondo del mar. Efectivamente, sí, están en el fondo del mar, no están en baja profundidad. Se ven ángulos rectos. Yo veo en las imágenes, digo, que decir, wow, que claramente son ángulos rectos así y como materiales trabajados con una precisión. Es que realmente eso ha dado lugar a decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Porque la naturaleza, si bien hay estructuras geológicas, y esto hay que decirlo también porque no podemos faltar a la verdad, hay estructuras geológicas que tienen comportamientos prismáticos, pero no así, no se ha encontrado en ningún lado y realmente es un misterio. Y yo les traje otra misteriosa para unir, porque hay que también aprender a unir cosas. Esto son imágenes de Samaipata, que es en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, también es una roca. Esto, lo último que se sabe, que tuvo injerencia inca, pero si se ve, vieron que es un macizo también de roca que está excavado y la verdad que si uno lo apuran, yo no voy a decir, es bastante similar, ¿no? A Samaipata esto, ¿no? Si uno ve el nivel de desarrollo. Bueno, estos son cosas curiosas de la historia y de las cosas que se van encontrando. Por otro lado, otra investigación interesante también que surgió hace algunos años en un estudio que se estaba haciendo sobre el fondo del mar en la zona de Cuba, la provincia de Guanacavives. Es difícil pronunciarlo, pero Guanacavives. Guanacavives, ahí uno se puede hacer una idea y más rápido. Que se encontraron unas ruinas que también, pero esto ya estaba las de Yonaguni no recuerdo ahora, pero no estaban a mucha profundidad. O sea que se estima que con la glaciación, cuando descendió el nivel del mar, podrían haber estado aflorantes, digamos, o sea, estar sobre la superficie. Ahora, estas otras de Cuba, de Guanacavives, se encontraron a unos 600 a 700 metros debajo de la superficie. O sea que esto ya no estaba aflorando. Y fíjense, obviamente los investigadores dijeron, un geólogo famoso que estuvo en el caso, que se llamaba Manuel Iturralde, nos decía que era muy difícil entender que eso fuese natural. Que podría haber cosas que todavía no sabemos, la naturaleza es caprichosa, como a veces se dice, en ese sentido, pero que natural era difícil. Y fíjense, un poco para que tengamos un poco la idea de cuáles son la manera en sacar conclusiones que hay. Yo tengo una cita de él, dice: 50.000 años atrás no había capacidad arquitectónica en ninguna de las culturas que conocemos para construir edificios complejos. O sea, 50.000 años atrás no hay ninguna. O sea, como no encontramos nunca una civilización hace 50.000 años que tuviera esta capacidad, entonces deben ser naturales. Y yo les paso acá las imágenes, estas las fotos del sonar, y esta es una representación en 3 dimensiones que parecen realmente pirámides. Sí. Se ha jugado mucho con ese tema, pero son enigmas. Y por otro lado, no sé si querían hacer una... Lo que estamos viendo, lo que la gente puede buscar como Guanacavives, lo que estamos viendo es una foto sacada desde un sonar de un barco, exacto. ¿Un submarino o de la superficie? No, es desde un barco de superficie hacia el fondo. O sea, lo que estamos viendo, digamos, sería el techo de lo que... Exacto, de las estructuras. Sí. Y después hay una representación en 3D, que eso, si uno lo busca, a veces se mezcla. Si uno busca en internet Guanacavives, aparece también Yonaguni, y hay una especie de... ¿Y por qué? Porque es una... ¿Por qué? Porque es una representación y el sonar
desde tan lejos? ¿Es porque tan abajo no se puede No han una bajado, fotografía? no. Realmente no hubo más investigaciones al respecto. El tema quedó como ahí, hubo una doctora, una oceanógrafa, Zelinsky, que creo que era canadiense, si mal no recuerdo, que estuvo en las investigaciones y bueno, dijeron que se había encontrado esto y a ver qué pasaba, y estos geólogos hicieron ahí algunas investigaciones. Y de estos otros hallazgos que hicieron, ¿no? Yonaguni y el otro, que no me acuerdo el nombre. Samaipata en realidad Sí. es eso ya se sabe porque se encontró acá. Simplemente lo traje como una curiosidad que son bastante similares. Pero se sabe de qué antigüedad tuvo esa civilización o de qué antigüedad tienen esas construcciones, por lo menos. No se sabe. ¿Por qué? Porque para uno, hoy día la datación que se hace en los sitios arqueológicos es en base a la radiometría, es decir, a través de isótopos radioactivos se mide cuándo fue que esa cosa pasó. ¿Qué? Todos habíamos escuchado hablar del carbono 14. Sí. Ese es un método de datación para elementos que fueron orgánicos. Porque hay isótopos radioactivos, si quieren un día lo podemos explicar más en profundidad todo el proceso de datación, pero esencialmente se basa en que hay isótopos, o sea, átomos que tienen una variación que es radioactiva, y cuando una cosa, por ejemplo, si es orgánica, muere, esa descomposición radioactiva hace que uno pueda medir hace cuánto que eso dejó de estar vivo. Con las rocas, ese método de datación de carbono 14 tiene un límite. Todo método de datación tiene un límite de años que se pueden datar. O sea, uno no puede datar, por ejemplo, muchos dinosaurios no son datados con carbono 14, porque ya no da, hace tantos millones de años que no se puede. Entonces se usan otros métodos. Para el caso de lo inorgánico, como son las rocas, lo único que se puede datar es cuando esa roca cristalizó, es decir, cuando dejó de ser un magma o una lava y se quedó dura, digamos, ¿no? Se cristalizó. Entonces, la datación de todas las cosas, todos los grandes monumentos de roca, lo único que se puede hacer, es saber cuándo esa roca cristalizó, pero no cuándo yo la moví o la tallé. Claro. Salvo que se encuentren algunos vestigios de algún metal que se usó para tallarlo, entonces ahí ya se pueden ver algunas otras cosas, pero por eso es tan difícil y siempre es una duda cuándo se construyó algo que fue en roca, por ejemplo, porque si no hay restos orgánicos no podemos datar la roca en sí mismo. Entonces eso es lo que ha permitido que muchas veces haya un juego de fechas, ¿no? Entre tal y tal fecha, o no sabemos cuándo, pero sí sabemos que se usó en tal momento, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un adoquín en su casa y lo coloca en algún lado de su patio, alguien podrá datar cuándo se puso ahí, si uno justo aplastó una planta colocando el adoquín, pero no, o sea, si uno data el adoquín va a decir que tiene 800 millones de años. Y claro, no cuando se cristalizó. la claro. roca, ahí va. Pero igualmente, más allá de que no se puede datar hasta, o hay un punto de quiebre para datar las piedras, lo que sea, son datos válidos igualmente. Claro, pero lo único que te dice es cuándo... una aproximación, pero es claro, válida. pero te diría la roca cuándo cristalizó, no cuando vos la tallaste. Claro. Entonces todas las rocas te darían 800 millones de años, o sea, no podrías saber fehacientemente cuándo la usaste, ¿no? Claro. Por eso te digo, si uno talla algo con roca ahora, un mármol o algo, no va a tener la fecha de 2020, va a tener fecha de cuando se cristalizó, ¿no? Entonces eso es uno de los problemas que tiene la datación. Pero bueno, son cosas que pasan. También traje también algo que se llama el camino o los muros de Bimini, es en las Bahamas, que también son muros de 800 metros. La verdad que imágenes no hay muy buenas, pero son dos grandes construcciones que se sabe que son tipo construcciones de muros de 800 metros de largo que tienen un origen
absolutamente desconocido y están ahí en esa zona. También son Pero energías. parece como un camino, ¿no? Parece como un camino, pero no se sabe si son como calzadas o cuando surgieron se pensaba que era una especie de digamos, Avenida Italia de la Atlántida o algo así, ¿no? ¿Y esto dónde está? Esto está en las Bahamas, en la zona, bueno, ahí del Mar Caribe, por ahí un poquito más al norte. Eso puede dar crédito de lo que vos decías, que en las antiguas civilizaciones lo primero que hacían era como amurallar sus límites, ¿no? Como para ser, estar, sí. Resguardado, ¿no? Puede andar por ahí, por ese lado, capaz, un muro de 800 Sí, metros. no sabemos si al principio hacían eso o si eso fue una necesidad lo de construir los muros, porque era una época bastante difícil. Y ahí siempre está el enigma, ¿no? O sea, empezamos a construir muros para protegernos ¿de qué? ¿De otros que nos venían a atacar o...? ¿No? Esos son enigmas. O también puede ser el hecho de construir como así bien para abajo porque ya sabían que el agua iba a llegar, ¿no? También podría haber sido. Hay muchos misterios al respecto. A mí la pregunta que me surge un poco es, ¿qué pasa, qué sucede cuando se hacen este tipo de descubrimientos, ¿no? O sea, decís, bueno, encontré como esto que decís vos de Guanacavives, ¿no? Se quedó ahí, se hizo ese sonar y se sacó esa foto, se hizo en relieve una representación y quedó ahí, en la nada. Y hasta donde sabemos, sí. Hasta donde sabemos. Sí. Porque es eso, digo, este tipo de hallazgos creo que son fundamentales para poder seguir descubriendo, ¿no? Cómo éramos, de dónde venimos y saber para dónde podemos ir. Evidentemente que sí, como creo que charlábamos la columna pasada, conocer o encontrar, hallar la Atlántida o algunos de estos grandes misterios, enigmas o culturas, nos da lugar a decir, bueno, o sea, ¿qué pasó con la humanidad? Somos más antiguos de lo que creemos, o sea, hay que cambiar toda la historia, es que todas las tradiciones, porque si son válidas algunas tradiciones que nos dicen que existió la Atlántida o cualquier otro continente o algún misterio de los que están hoy día sin resolver, es decir que entonces capaz que algunos de los otros datos que hay en esas tradiciones pueden ser útiles también, ¿no? Eso vamos a hablar en un ratito sobre a dónde nos puede llevar estas cosas. Yo creí que nos íbamos a mandar deberes a ver si nos habían quedado algunas cosas, algunos datos, algunas cuestiones de la primera clase de la Atlántida. Uno se queda tan asombrado que a veces cuesta creer y cuesta entrar, ¿no? Que no es fácil que te empiecen a hablar de algo que claro, que no estás ni para nada acercado a esto y que aparte de eso, te modifica esencialmente toda la historia para atrás, ¿no? No va a ser nada simple. Capaz, ya estamos para irnos a escuchar una canción. Bueno, muy bien, y ahora es el momento en que Rubén saca de la mochila un pedazo de piedra que dice, esto lo saqué un día que fui a bucear a las islas Azores y ahí traje. Estaría buenísimo, sí, pero lamentablemente no, y esperemos algún día sí, pero bueno, veremos a ver qué se encuentra. Seas malo. Hay que hacer submarinismo de alta profundidad con algunos aparatos ahí, sacar algo a ver qué aparece. Siempre es un enigma eso. Maravilloso. Bueno, seguimos teniendo ganas de saber sobre esta misteriosa civilización y que nos cuentes un poco, o sea, cuál es el dato mayor que se tiene, ¿no?, sobre esto, porque bueno, o sea, hay como decías vos, ¿no?, hay por todos lados siempre alguna referencia, algún hallazgo, alguna cosa como que lo lleva a eso, ¿no? Pero es como un gran enigma del que se tiene una data fuerte para que prendiera en la gente y que diga, bueno, esto realmente existió. Sin duda que hay muchas tradiciones y es importante mencionar algunas de ellas porque han sido la base para muchas teorías, algunas muy interesantes, otras que se han ido por las ramas, digamos, pero hay que conocer un poco las tradiciones de la humanidad y entender que, así como hablábamos hace un rato, que la ciencia, tal como entendemos el concepto de teoría, no es que en ciencias humanas esté algo demostrado fehacientemente, también tenemos que entender que en la antigüedad
la forma de hacer su historia, su ciencia, llamémosle, era más bien cualitativa y no cuantitativa, es decir, no le importaban tanto los datos, las fechas concretas. Hoy toda nuestra ciencia tiene datos, fechas, dame el número, ¿cuándo fue? Eso fue en el 5321 a.C. No, en la antigüedad no era así. La tradición se revestía con una forma que permitía que atravesase el tiempo, y esa forma es lo que llamamos el mito. En la antigüedad, cuando se escribía un mito, esto lo dicen muchos de los que se conocen como mitólogos, que son aquellos que estudian todos los mitos de la humanidad. No confundir con mitómanos. Con mitómanos, exactamente. Claro. Que buscan entender cuál es la raíz de los mitos y hacia dónde van los mitos, porque un mito no es simplemente una especie de mentira o de cosa fantástica, sino que tienen muchas veces un dejo de un elemento histórico sumado con una enseñanza tipo moral, sumado con, no sé, enseñanzas astrológicas, y esa forma del mito es como una cápsula del tiempo, porque todos nos gusta escuchar los mitos, y cuando se pasa de generación en generación el mito se mantiene. Ahora las fechas muchas veces se pierden. Entonces en la antigüedad se usaba mucho el mito con esa finalidad, es decir, que tiene elementos históricos y también tiene elementos simbólicos, ¿no? Por eso cuando hablábamos hace unas charlas atrás que Heinrich Schliemann, cuando fue a buscar Troya, se basó en eso que era un mito para la época, era como una especie de fábula, no, de fantasía, y había un elemento histórico. Ahora, quiere decir que exactamente hubo un caballo de Troya que entró, que era en madera, que la madera era de cedro, o sea, que se busquen pedazos de madera del caballo, y capaz que no, capaz que eso era un elemento simbólico que representa que una ciudad que es impenetrable por fuera solo puede ser destruida desde dentro. Así como a veces se trata de llevar un mito, un símbolo. Por ejemplo, en la India hay uno muy conocido, que creo que no sé si hubo alguna columna, pero en un futuro seguramente puede haber, sobre el famoso mito de el Bhagavad Gita, que es un texto hindú que nos refiere a una gran lucha que hubo, la lucha del Mahabharata, que es una lucha que hubo entre dos grandes gestas en la India, y eso se han encontrado en registros históricos que hubo una gran lucha. Ahora, esa parte que se llama Bhagavad Gita, que tiene una parte crucial, que es cuando está por comenzar la batalla, nos muestra también en una clave más simbólica la lucha del ser humano cuando tiene que enfrentarse a esas cosas que no nos gusta hacer, pero que sabemos que tenemos que hacer, a esas cosas que nos da miedo, pero que debemos enfrentar. O sea, que usan mucho esta facilidad de darle una mayor profundidad a una historia y que no quede solo con lo concreto o el hecho histórico, ¿ah? Y evidentemente toda nuestra cultura ha generado una visión que a veces leemos en los libros de historia, una visión positivista de la historia mismo, que nos hace pensar como que la humanidad ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Como que al principio era todo, la forma de entender el mundo era una forma mágica, ¿no? Donde todo era, pasó por mágica, por el dios de las montañas, o el dios que quiere tirar un rayo. Después pasaríamos a una etapa más bien religiosa, donde se arma una especie de cuerpo ya de doctrina más complejo. Pasando después, más siglos después, una etapa más filosófica, donde ya hay preguntas más de dónde surgen las cosas, del agua, del fuego, de la tierra. Y ahora estaríamos en una especie de etapa, digamos, al decir de Comte, una etapa científica, ¿no? Donde ahora o sea, todo se mide, se sabe. Y todo lo que no se puede ver no existe. Exacto. No y esa concepción de la historia lineal, es decir, como que vamos avanzando, quizás no sea tan así, porque cuando vemos, o sea, sin ir al mito de la Atlántida, cuando uno viaja a alguna de estas culturas, a Egipto, a Perú, a Mesoamérica, y vemos construcciones que requieren ciencia, porque ellos tenían ciencia. Si uno usa la visión lineal, ahí entonces lo tenemos que poner en la etapa mágica, religiosa. Pero no, ellos tenían ciencia. De hecho, sabemos que lo que después heredan los mayas o los aztecas, con todo su sistema de calendario, era mucho más preciso que el nuestro.
Ellos tenían ábacos también y hacían cálculos astronómicos de altísima precisión. Entonces eso, evidentemente ahí había ciencia. Es decir, que quizás haya más bien una especie de ciclicidad en la historia. Es decir, que hay momentos álgidos, civilizatorios, culturales, y después, como todo, como así como viene, ahora está por venir la primavera y después viene el verano y todo florece, todo está en su máximo esplendor, y después viene un otoño y el invierno y todo parece que muere. Hay ciclos también en la historia. Por eso siempre el factor común de estas culturas es que su vida, su historia, sus mitos, sus tradiciones estén vinculadas con algo que es inherente a la naturaleza, no solo de lo que llamamos la naturaleza, de los árboles, los ríos, no, la naturaleza toda, y por ende la naturaleza del ser humano. Y los seres humanos somos los que hacemos la historia. Entonces, evidentemente, así como nosotros tenemos nuestros ciclos, y hay veces que estamos de buen humor, estamos bien, y hay veces que no tanto, también la historia pasa. Y esto también quizás sería, yo a veces reflexiono sobre lo que pensarían algunos medievales, ¿no? En la época, digamos, bien medieval dura, en la primera etapa de la Edad Media, cuando miraban incrédulos algún vestigio romano donde había un acueducto, donde había baños, y uno dice, che, ¿por qué ahora no tenemos nada de eso? ¿Qué pasó que antes tenían sistemas sanitarios, tenían caños de agua, todo, y ahora no tenemos nada? Lo verían como un enigma. Y lo verían también como algo que bueno, fue una época dorada, ¿no? Y después vino el Renacimiento, que ¿en qué se basó? En eso, en ver la cultura, claro, de la antigüedad. Lo que hubo antes, como para poder lo que hubo antes, lo bueno que hubo antes. Claro. Que esa es la clave también del ser humano a la hora de buscar la historia. ¿Qué cosas hubo interesantes o buenas? Ahora, si inconscientemente tenemos esa visión lineal, es como que uno ve a veces en los libros y se imagina a un maya, a un azteca, a un egipcio, una especie de, con un taparrabo, mirando las estrellas, y dice, pobre, eran medios ignorantes. Y estamos hablando de que tenían unos cálculos enormes, construcciones que hoy día capaz que no podemos hacer. O sea, realmente todo eso son misterios. Y bueno, yendo puntualmente a aquellas tradiciones, porque se nos va el tiempo que nos hablan de la Atlántida, traje algunas para mencionar. Por ejemplo, creo que hemos hablado, en América existe lo que llamamos el Códice Boturini, o la tira de la peregrinación, que es un códice maya, azteca, mexica, no sabemos exactamente su origen o copiado de cuál más antiguo es, que nos habla de que pudo haber una isla llamada Aztlán en el medio del océano, y que sus tradiciones decían que los antiguos antepasados venían de ahí, de esa isla que llamaban Aztlán. Curiosamente también para lo que es el nombre, ¿no? Atlántida, Aztlán. Yo indagando un poco en todo esto, o sea, siempre he escuchado hablar de los maestros, y que siempre hablaban de los maestros como que venían de una civilización puntual. Es esto mismo que estás diciendo vos, ¿no? Sí, se ha hablado mucho. Lamentablemente, como muchas de estas cosas, a veces se tiñen con algunas cosas, vamos a decir, o poco verosímiles o medio fantasiosas, pero sí, la tradición lo que dice es eso, que los primeros, los originales, eran para ellos grandes maestros, es decir, grandes personas de su cultura que tenían conocimientos muy profundos sobre la naturaleza, en todo su sentido, desde la naturaleza de las rocas, los minerales, la materia en general, y que esos grandes maestros habían venido desde esa antigua isla, al parecer, o archipiélago, no sabemos muy bien, y que llegó a América y nutrió de conocimiento y dio lugar a las civilizaciones con el esplendor que conocimos. Humboldt nos dice algo como que vayan a buscar la información a Aslan o algo así. Sí. Lo manda para ese lado. Sí, mandan para ahí, que claro, hay que encontrarla, por eso. Ahí estamos buscando hace tiempo. Ustedes vayan. Claro. Sí, porque claro, se habla de eso, ¿no? Esas tradiciones, y evidentemente en esto es donde hay más riqueza, y quizás donde hay más cosas para extraer
ya desde un punto de vista más profundo, filosófico, y no tanto a veces superficial o histórico, porque hay que entender eso, que la tradición tiene esa unión con la naturaleza profunda del ser humano y con cómo contar las historias a través de esa forma que esté unida con nosotros. También algo muy curioso es cómo todas estas culturas, y particularmente en Mesoamérica, nos hablan de un otro códice que me anoté el nombre, porque decir que no me acuerdo de memoria, que es Chimalpopoca, para tener el dato, que es uno de los que entre otros habla sobre la tradición del quinto sol. ¿Qué es esto? Es una tradición que nos hablaría de que la humanidad toda, no solo ellos, la humanidad toda, habría pasado por diferentes etapas, llamémosle como querramos, pero lo que ellos dicen son etapas, y que cada tanto viene algún evento, ya sea geológico, marino, no sé, que ha hecho grandes cataclismos y que ha borrado o ha hecho que surja una nueva etapa. Ellos hablan de que hubo 4 etapas o 4 soles y ahora estamos en la quinta etapa o el quinto sol, y que sería una nueva etapa de la humanidad donde está renaciendo desde un periodo, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Desde un periodo donde hubo problemas, grandes cataclismos, un diluvio, vaya uno a saber, quizás el diluvio universal que hablábamos, que aparece en muchas culturas, refiere a alguno de estos eventos, porque curiosamente ellos dicen que esta última humanidad que estaría surgiendo ahora, que somos nosotros, digamos, no, ni más ni menos, toda la humanidad, los 7.000 millones de habitantes, habría surgido después de un evento cataclísmico asociado con el mar y no sé, un diluvio, las aguas. Entonces siempre hay este tipo de tradiciones. Y si nos vamos al donde hay más detalle, donde hay más todo, es particularmente en el mundo hindú. Ellos son una cultura que tienen miles y miles de años de historia, en algunos casos prácticamente ininterrumpida, porque todas estas tradiciones que hablamos son civilizaciones que hoy día, donde encontramos sus restos, ya no queda la cultura original. En la India, si bien ha habido infinidad de cambios, todavía maman de esa tradición. Y ellos tienen registros de números. Ellos dan datos con números. Dice, bueno, la Tierra tiene tantos millones de años. Increíble. Y bueno, y esos son registros que nos hablan de que había una continuidad en el estudio. Claro que también lo hacen de manera simbólica, porque también explican que no tenían la necesidad de dar una fecha exacta, sino que era algo también simbólico. Les traje, si quieren, lo bichamos ahora, no sé cómo andamos de tiempo, pero... Dale, que tenemos un tema. Para que tengamos una idea curiosa, por lo menos, de cómo se explica uno de las antiguas culturas hindú, que es de los jaínos, para que entendamos qué es, por ejemplo, la antigüedad de un determinado tipo de tiempo, ¿no? El paleopam o paleopama, le llaman ellos, ¿no? Dice, ¿cómo medimos cuánto mide en tiempo? Uno diría, bueno, ¿cuántos años son eso? Dice, si tenemos un granero de un diámetro específico, son unos 15 kilómetros de diámetro y 15 kilómetros de profundidad, 15 kilómetros, es un gran granero, ¿no? Que está estrechamente lleno, fíjense lo que es la tradición, ¿no? De finos cabellos de un recién nacido, de 1 a 7 días de edad, o sea, un granero gigante. El tiempo necesario para vaciar este granero, si sacamos un solo pelo cada 100 años, es un paleopán. O sea, fíjense, o sea, wow. Para ellos es mucho tiempo. Como Claro. decís, te esperé un paleopán, decís que esperaste un montón. No, estás mintiendo si te esperaste un paleopán. Claro. Entonces, como estas cosas, para que veamos la parte simbólica de ellos, ¿no? Que veían el tiempo como algo que es, no importa la cantidad de años, es que es mucho. Y para ellos decir mucho, deciden estas cosas.
obviamente dentro del mundo de la India, en la zona del norte, hubo una gran estudiosa rusa, Elena Petrovna Blavatsky, que fue tratadista rusa, mística, esoterista, filósofa, fue de todo un poco, que hizo varios viajes por el mundo. Hay que pensar, esto es a mediados del siglo XIX, una mujer sola viajando por el mundo, toda la aventura que refería a eso, y estuvo en una zona al norte del Tíbet, donde encontró algunos libros que ella después va a traducir en una serie de libros que se conocen bajo el nombre de la Doctrina Secreta, que ese nombre, yo siempre digo que hay que ir más a la esencia del subtítulo, que es Síntesis de la ciencia, la filosofía y la religión, que lo que busca es mostrar los elementos en común que hay. Y en su estancia en el Tíbet encontró unos textos que obviamente todavía no se han encontrado como tal, pero hay que entender que a mediados del siglo XX el Tíbet fue invadido por los chinos y ahí pasaron muchas cosas, se perdieron muchas cosas, que hablaría de una tradición de la humanidad también, al igual que decían en el México antiguo, de estos quinto sol, como que también hubo una humanidad que pasó por varias etapas y nosotros ahora estaríamos en una quinta etapa, y que la anterior, la que murió por agua, digamos, que no es que murieron todos, ¿no? Algunos se salvaron. Por eso está el famoso mito de Noé, cuando va con el barco, o Utnapishtim en Sumeria, que era el nombre del Noé, o tantos otros. Que esa etapa que pereció por agua fue precisamente la cultura o la civilización de la Atlántida, y que hubo un gran desarrollo tecnológico en esa civilización, y que de esa civilización en la última etapa migraron tanto hacia el este como al oeste desde la isla, que aparentemente pudo haber estado en el océano, y fueron la semilla, no es lo que conocemos histórico, pero sí la semilla de lo que luego fue el esplendor de Egipto y de Mesoamérica, entre otros. Y obviamente toda esa tradición quedó ahí escrita y es un misterio, pero una vez más, si por un segundo dijésemos, bueno, vamos a aceptar esta tradición, ¿no? Un investigador, un filósofo que no teme a las ideas, a los juicios, dice, bueno, vamos a tomarlo como válido y a ver qué nos da. Y obviamente, si tomamos alguna de estas cosas válidas y empezamos a investigar, quizás podamos entender las ruinas de Yonaguni, quizás podamos entender el misterio de Guanacabibes, quizás tendrían ya un propósito, o sea, no un propósito, ya están ahí, o sea, lo tuvieron, me imagino, ¿no? Pero cobraría un significado diferente. La historia, los enigmas tendrían una unión, o sea, habría un hilo conductor que nos permitiría entender muchas de estas cosas que son hoy día un misterio. Y digo estos enigmas como los enigmas de la arqueoastronomía, que es aquella rama de la arqueología que se dedica a estudiar la orientación astronómica y astrológica de determinados lugares, simbólicos, templos. Podríamos entender también muchos de los otros misterios de por qué tantos y tantos mitos a lo largo de la historia refieren a lo mismo. O sea, en toda cultura decíamos que existe prácticamente el mito del diluvio. ¿Y cuántos otros mitos también nos hablan sobre el ser humano, sobre las características propias de nuestra naturaleza como seres humanos? Quizás nosotros hoy tenemos un estudio mucho más, como decíamos, cuantitativo, y sabemos cuántos órganos tenemos, cuántos huesos, el número exacto de células, de lo que sea. Pero sobre la naturaleza más humana del ser humano, por llamarlo de una manera, sobre nuestra parte emocional, mental, no estamos hablando de civilizaciones que tuvieron ya históricamente miles de años, no habrán registrado también los eventos, porque el ser humano de hace 5 o 10 mil años y habrá variado un poco, pero no tanto. Tendría sentimientos igual, ¿no? Y más o menos las mismas cosas. Y tendría que resolverlas. Exacto, se pelearía por las mismas cosas, tendría las mismas interrogantes. Por eso quizás tomar algunas tradiciones nos permitiría revalorizar ciertos aspectos de la vida. También hay que entender que son muchas de estas civilizaciones, aún las históricas, duraron algunas cientos, decenas o algunas miles de años con sus altibajos, pero duraron. O sea, fíjense que, imagínense hacer que un pueblo, una nación se mantenga relativamente unida
por 200, 300 años, 500 años. O sea, en los años de historia occidental ha habido guerras de todo tipo y no ha habido culturas que duren tanto. Entonces, eso también es una idea de que hay algo ahí que puede estar en relación con la naturaleza profunda del ser humano. Y creo que eso es uno de los factores más importantes que concebir este misterio de la Atlántida nos permitiría. Es unir piezas. Es como que con la pieza del puzzle de la Atlántida entenderíamos todo el puzzle. Por ahí podríamos asumirla igual si sabiendo que nos puede hacer tan bien, aunque no se encuentre esa pieza del puzzle, ¿no? Y hay cosas que por lo menos podríamos decir, bueno, si esto me ayuda a entender, hasta que no venga una pieza mejor, sigo con esta idea. Porque es así funciona la ciencia de verdad. La que no tiene prejuicio funciona así. Hasta que no me vengas con una cosa nueva que me ayude a entender lo otro, pues mientras no lo entienda, ¿cómo explicamos todos estos enigmas? ¿Cómo explicamos los mitos que son similares? ¿Cómo explicamos? No hay explicación. Entonces, bueno, usemos una hipótesis y trabajemos en base a esa. Hasta que no surja algo más claro, no por no haberla encontrado no quiere decir que no haya existido. Haciendo caso a aquella vieja frase del oráculo de Delfos, el conócete a ti mismo, creo que ahí haría mucho que ver. Tendría mucho sentido seguir profundizando por ese lado. Y es con lástima que llegamos al cierre, al final de esta tan interesante y atrapante columna filosófica. No sé si trajiste algo para culminar, querés cerrar de alguna manera. Si es por nosotros seguimos, ¿no? Como vos que... Cerrar nomás con eso de que es importante estudiar la verdadera filosofía. Un verdadero filósofo busca la verdad, ¿no? Así lo dice la palabra, ¿no? Es un amante de la verdad y eso lo motiva a ese amor hacia el conocimiento, hacia la verdad, hacia el misterio, lo incita a buscar, lo incita a conocerse y a conocer el mundo. Y que el ser humano, como decíamos hace unos minutos, internamente ha cambiado poco. Exteriormente sí, bueno, tenemos toda esta parte tecnológica, los vehículos, pero internamente ha cambiado poco. Y conocer la historia de la humanidad es conocer nuestra historia. Sí, porque conocer qué hicimos, cuáles fueron nuestras posibilidades, hasta qué cotas llegamos, es parte de nuestras posibilidades como seres humanos. Y si profundizamos en eso, sin duda que no sé si encontraremos toda la verdad, pero capaz que estaremos un poquito más cerca. Muy bien. Vamos a escuchar una canción, así podemos aprovechar el entretiempo y le seguimos sacando datos a Rubén Merleno. Bueno, pues vamos entonces a escuchar la canción nueva de María Rosalén, que se llama Y Busqué. Muchas gracias, Rubén, será hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos.